Hola, nosotros somos estudiantes de la UPAED y nosotros vamos a hablar del tema de fiebre, fisiopatología, patrones y tratamiento. A continuación les voy a describir qué es fiebre. Bueno, ¿qué es fiebre? La fiebre es el aumento de la temperatura normal mayor a 38.3 grados. Esta se da por la elevación del punto de referencia a nivel del termostato corporal ubicado en el área preóptica del hipotálamo. Bueno, el rango normal de la temperatura a nivel rectal es de 36.1 a 37.8. Y bueno, Carl Reinhold August Winterlich definió 37 grados como la temperatura normal. Fiebre e hipertermia. Estas dos son diferentes, ya que fiebre son los mecanismos de control de la temperatura, ahí se mantienen los mecanismos de control de la temperatura, y en hipertermia esto no ocurre. En la hipertermia, los ejemplos de hipertermias pueden ser el golpe de calor, la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico maligno. Estos son datos especiales de la hipertermia: la pobre respuesta al uso de antipiréticos, la ausencia de sudoración y la falta de variación circadiana de la temperatura. Bueno, yo les voy a explicar cómo debemos de medir la temperatura. Lo ideal de la medición es a través de un termistor colocado en la punta del catéter de la arteria pulmonar. La temperatura oral es un buen indicador de la temperatura corporal, pero requiere de la colaboración del paciente. La temperatura rectal es útil en niños pequeños, pero suele ser incómoda e inaceptable en adultos. Y la medición axilar, forma accesible y debe tenerse en cuenta que es alrededor de 1 grado menor que la temperatura corporal central. Fisiopatología de la fiebre. La respuesta febril es una reacción compleja mediada por factores externos denominados pirógenos exógenos. Un ejemplo son las bacterias, los virus y los medicamentos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un concepto que incluye variaciones en parámetros fisiológicos, indicadores de que el paciente se encuentra reaccionando contra alguna agresión infecciosa o no infecciosa. Como resultado, va a existir un aumento de la temperatura mayor a 38 grados o menor de 36 grados, un aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto y un conteo leucocitario mayor a 1200 o más de 10% en sus formas inmaduras. Si se demuestra que la respuesta es secundaria a una infección, se hace el diagnóstico de sepsis, sustituyendo al obsoleto término de septicemia. La reacción febril puede ser inducida por una variedad de agentes, como bacterias, polvo, vacunas, moléculas orgánicas y toxinas. Este efecto es común en la estimulación de los pirógenos endógenos del tipo de las citoquinas. Las citoquinas circulantes con acción pirogénica, pues las más comunes son interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón alfa y beta, proteína inflamatoria del macrófago, y estas citocinas no penetran en el cerebro, actúan sobre un órgano vascular de lámina terminal y otras regiones cerebrales cercanas, induciendo la síntesis de prostaglandinas, la prostaglandina E2 específicamente. La prostaglandina E2 se difunde a través de la barrera hematoencefálica hasta el área preóptica del hipotálamo y produce activación de neuronas responsables de la reacción febril. Desencadena un aumento en la producción de la temperatura sistémica mediante contracciones musculares, un aumento del metabolismo y la vasoconstricción, y esto mantiene la temperatura corporal, equilibrando la pérdida de calor en la periferia con producción de calor en los tejidos. Las respuestas fisiológicas de la fiebre. Sus manifestaciones más comunes son cardiovasculares, como taquicardia, incremento del gasto cardíaco con aumento del consumo de oxígeno, respiratorios, aumento de la frecuencia y de la profundidad de la respiración, metabólicos y endocrinos, metabolismo basal de un 10 a 15% por cada grado de temperatura, catabolismo proteico y graso y aumento de secreción de esteroides y de la hormona tiroidea.
gastrointestinales, reducción de absorción intestinal de hierro y anorexia. La respuesta antipirética endógena. La fiebre va acompañada de una respuesta endocrina que incluye la liberación de péptidos antipiréticos. Estos péptidos antipiréticos, los más comunes son la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos, y la arginina vasopresina, que es un neurotransmisor y neuromodulador, que disminuye la temperatura en caso de fiebre y no con temperatura normal. Los beneficios. Se ha dado a conocer que la elevación de la temperatura cumple una función con raíces adaptativas y filogenéticas. Los probables beneficios de la fiebre son disminución de la reproducción de algunos gérmenes, aumento de la fagocitosis, migración de la leucocitaria y aumento de la producción de las interferonas. Tipos de fiebre y patrones. En lo que respecta a la intensidad, el aumento de la temperatura corporal se puede clasificar en febrícula, que es de baja intensidad, que va de 37 a 37.5 grados centígrados. La siguiente es la fiebre ligera, que es de baja intensidad y va de 38 grados centígrados. Luego la fiebre moderada va de 38 a 39 grados, fiebre alta que va de 40 grados y la hiperperexia que es alta y va de 41 grados en adelante. Hay otros tipos de fiebres, es la fiebre intermitente, que hay una variación amplia entre las cifras de la temperatura corporal. Este patrón suele asociarse a procesos sépticos, principalmente en presencia de abscesos. La fiebre continua se sostiene, la elevación de la temperatura puede asociarse con brucelosis y fiebre tifoidea. Fiebre remitente. El cambio de la temperatura no es tan dramático y se ha descrito en condiciones como la malaria y las infecciones virales respiratorias. Y por último, la fiebre recurrente, que son periodos de desaparición de la fiebre donde se encuentra un pico aislado de fiebre alta. Puede ser producto de la manipulación de mucosas o de superficies infectadas. También puede ser por la presencia de un pico doble que puede estar asociado con una enfermedad grave. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es fiebre de origen desconocido. Su definición es la persistencia de elevación de la temperatura sobre 38.3 grados por un periodo de 3 semanas y que a pesar de una semana de estudios intrahospitalarios no ha sido posible determinar la causa. Esta fiebre se divide en 4, en clásica, nosocomial, neutropénica y asociada al VIH. La clásica, su definición es que es fiebre de 38.3 grados o superior determinada en varias ocasiones con más de 3 semanas de duración y ausencia de diagnóstico etiológico después de 3 días de estancia en el hospital o de 3 visitas extrahospitalarias, a pesar de las investigaciones apropiadas. La nosocomial es fiebre mayor a 38.3 grados determinada en varias ocasiones en un paciente hospitalado en una unidad de agudos. La infección no está presente ni en periodo de incubación o a su ingesto. No se ha establecido diagnóstico después de 3 días de estudio, incluyendo incubación de los cultivos de por lo menos 2 días. La neutropenia es una fiebre de 38.3 grados o superior, determinada en varias ocasiones con menos de 500 neutrófilos y no se ha realizado el diagnóstico después de 3 días de estudio, que debe incluir la incubación de cultivos de al menos 2 días. La fiebre asociada a la VIH es de 38.3 grados o superior, determinada en varias ocasiones, serología positiva por el virus con una duración de la fiebre de más de 4 semanas en el paciente ambulatorio y superior a 3 días en el paciente hospitalizado, y ausencia de diagnóstico después de 3 días de hospitalización, incluyendo 2 días de incubación de los cultivos. Las causas de esta fiebre pueden ser infecciosa, reumática inflamatoria, neoplásicas y misceláneas. Las causas de origen infecciosa son por tuberculosis, endocarditis bacteriana, abscesos,
intraabdominales, fiebre tifoidea, infección por Epstein-Barr, citomegalovirus, brucelosis, fiebre Q, toxoplasmosis, triquinosis, histoplasmosis y algunas enfermedades venéreas, que pueden ser linfogranuloma venéreo. Las causas de origen reumático son las de artritis reumatoidea juvenil, enfermedad de Still, lupus eritematoso sistémico, periarteritis nodosa, arteritis DT, Akayusu, enfermedad de Kikuchi, fiebre del Mediterráneo y sarcoidosis. Las causas de origen neoplásico son todos los linfomas. Otras causas pueden ser asociadas a drogas, que se han descrito cuadros febriles en reacción a un uso de antibióticos, sedantes, antiarrítmicos y anticonvulsivantes. Otra característica de la fiebre puede ser hipotalámica o central, que son pacientes donde el punto de equilibrio del termostato hipotalámico está elevado debido a una lesión local, que puede ser dada por un traumatismo, infarto, un tumor o una encefalitis. Se caracteriza por la ausencia de variación circadiana, falta de sudoración, resistencia a los antipiréticos y disminución del nivel de conciencia. Bueno, la conclusión de todo es que la fiebre es un síndrome que no se asocia a cambios en la temperatura, sino que se acompaña de una respuesta sistémica. La identificación de la causa es el paso más relevante del borde del paciente febril. Todo caso clínico debe denominar la fisiopatología de esta manifestación, sobre todo tener una metodología estructurada para manejar pacientes